País Integra, saludos cordiales y los próximos minutos vamos a analizar lo que ha sido también un poco de este proceso del caso Ligados, también cómo avanza la campaña electoral y otros temas de coyuntura. A propósito con Santiago Bektech, quien es analista político. Santiago, gracias por atendernos. Rolando, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, comencemos. El caso Ligados, es importante también mencionarlo a propósito que sobre el Consejo de Participación Ciudadana hay algunos cuestionamientos. Los propios ex consejeros que fueron separados de la institución ya tenían un proceso del cual ustedes también fueron parte quien hicieron. ¿Cómo interpretar ahora que se dé el caso Ligados en una época electoral? Bueno, yo creo que fue un momento sumamente oportuno que nadie lo buscó, porque nadie le mandó a Verduga a que cometa semejante ilegalidad a Verduga y compañía en el Consejo de Participación Ciudadana respecto a la posición del superintendente de bancos. Sin embargo, esto ha sido oportuno para que la población en general y el país conozca cuáles son las verdaderas intenciones de la Revolución Ciudadana sobre el control, cuál es la mirada que ellos tienen del país que quieren a futuro. Quieren un país coaptado en las instituciones de control, quieren un país con un CNE que les corresponda, quieren un país que tenga entre sus filas a toda su militancia en la superintendencia de bancos para que si lo electoral no les favorezca puedan tener un relato político. Ese es el país que quiere la Revolución Ciudadana y es a eso a que nos enfrentamos este 13 de abril. Precisamente, por ejemplo, lo que pasó de la denominada Liga Azul, ahora se desprende este caso también ligado, el que está investigándose, estos chats que han dado de qué hablar también, muchos sobre nombres, bueno, que se dan nombres estratégicos. ¿Cómo interpretar que se puede dar eso dentro de política y que coincida cuando se ha buscado también luchar contra la corrupción? Han dicho también desde el Consejo de Participación. Mira, hay una línea conductual que ha mantenido la Revolución Ciudadana todo este tiempo y me refiero a sus últimos años de gobierno en el cual ha enfrentado amplios casos de corrupción y nos deja ver que son lo mismo. Ya en su momento, por ahí en el 2014, se hablaba de cómo ejercían presión dentro del Consejo de Participación Ciudadana, pese a que en ese momento no era elegido popularmente como ahora, pero ellos ejercían este grado de presión poniendo autoridades como Carlos Polit, por ejemplo, que fue el Contralor 100 sobre 100, tenían al tío Galo, como lo decían, a Galo Chiriboga, que era cercano a Rafael Correa como fiscal general, y eso es lo que han buscado y han pretendido a lo largo del tiempo, porque saben que su proyecto político a lo venezolano no funciona sin tener el control absoluto de las instituciones, y eso es lo que ellos representan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar hoy por hoy? El presidente Daniel Noboa ha ofrecido llevarnos a una constituyente o a una reforma constitucional que permita la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quitándole este aire de hipocresía política que tiene el Consejo, llevando evidentemente a la selección de autoridades a un alto nivel, que ganen los mejores postulantes con un consejo de notables dependiendo de la autoridad que se va a nominar y que en lo posterior sean 4 o 5 los elegidos para que ahí sí la Asamblea Nacional designe su autoridad, quitando esta hipocresía de politiqueros disfrazados de ciudadanos dentro del Consejo de Participación, que es lo menos ciudadano posible. Ahora, Santiago, precisamente lo que mencionas de darse este llamado que se ha hecho a la constituyente, ¿qué podría pasar en el país tomando en cuenta, por ejemplo, que tenemos dos grandes fuerzas políticas en asamblea que han sido designadas precisamente para lo que sería, pero al haber una constituyente, ¿qué pasaría? Mira, el escenario yo me atrevería a pensar que hay que analizarlo. Hay que ver qué pasa después de este 13 de abril y ver si es pertinente una constituyente o una reforma constitucional. Esto ya lo analizarán los actores políticos en su momento. Tendremos que sentarnos a ver cuáles son los acuerdos sobre la marcha de una reforma constitucional o una asamblea constituyente, porque tiene que haber un norte, un objetivo, ¿no? Yo creo que el primer objetivo que se debe plantear en esto es quitarnos esta constitución venezolana que tenemos y quitar este poderío que ha dado al socialismo del siglo XXI en torno al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, etcétera, para que el país pueda caminar en otra vibra, fuera de estos acuerdos que tienden al socialismo del siglo XXI corrupto, que está enquistado en Venezuela, que está enquistado en Nicaragua, que está enquistado en Cuba. Entonces creo que tenemos que salir de ese régimen como un principio solidario con el país y acordarnos y hacer memoria de lo que esta organización política representa para el Ecuador, que es la corrupción y la impunidad. Tomando lo del caso Ligados, por ejemplo, ¿qué podría pasar de comprobarse
verdaderamente estos chats, tomando en cuenta que Augusto Verduga fue parte también de algunas autoridades que estaba analizando precisamente el Consejo de Participación, si estaba en los procesos. Bueno, creo que ya los procesos han sido un poco detenidos por estos bochornosos escándalos, ¿no? Justamente él decía, es que yo quería que posesionen fiscal en un tuit recientemente a Augusto Verduga. Y yo le contestaba, pero tú querías que posesionen a un fiscal afín al correísmo. Y eso es lo que dicen en los chats explotados de su mismo teléfono, porque tenía que cumplir el compromiso que tenía con la Revolución Ciudadana y obviamente las órdenes que en este caso le daba la más alta esfera política de la Revolución Ciudadana, como es Andrés Arauz. Entonces, cuando existe esta situación en lo concreto, en lo puntual, de que existía una toma de la justicia, lo que nos hace ver es que el Consejo está detenido por estos bochornosos escándalos y lo que tiene que suceder es que primero posesionen ya el titular que falta y luego continúen con los concursos de selección para que precisamente ya las autoridades no sigan prorrogadas. Y tiene que haber una prelación, pues no podemos ir corriendo primero con el concurso de fiscal cuando recién está prorrogada un día Diana Salazar. Mejor acuérdense que el Consejo Nacional Electoral está prorrogado en funciones ya cuántos años y corran con ese concurso primero. O sea, tiene que haber también un poco de lógica en la administración del Consejo de Participación Ciudadana y eso es lo que los ciudadanos, hasta que funcione ese consejo, tenemos que estar pendientes y no entregarle un cheque en blanco a las nuevas autoridades, sino gestionar de la misma manera que hemos hecho como ciudadanos y estar pendientes de las acciones del consejo. Liga Azul, el caso Ligados, ¿podría venir más para cuestionar a este consejo que muchos también políticos han dicho que debería desaparecer? Bueno, siempre creo que el fin de ciertos políticos es tomarse el poder y el control absoluto del Estado. Y yo creo que tenemos que ya empezar a observar estas conductas, ¿no? Empezar a observar cuál es el plan a futuro que tienen estos políticos para tomarse, porque siempre hay un objetivo por detrás. En el caso de la Revolución Ciudadana, la impunidad, en otras líneas políticas, tomarse el poder, etcétera. Entonces, hay que hacer un análisis menudo de qué pasa, pero yo creo que al Consejo de Participación Ciudadana actual, que yo espero que sea el último que exista, ya no le van a quedar ganas de hacer muchas cosas porque sabe que habemos ciudadanos de pie que les vamos a enfrentar y que no les hemos entregado ningún cheque en blanco. Yo también quiero decirlo, yo he aplaudido las gestiones de Andrés Fantoni, por ejemplo, al no plegar a la tentación correísta cuando fue el tema del superintendente de bancos, pero no significa que no vamos a observar sus actividades futuras porque a todos nos debe interesar que los concursos de selección se desarrollen de manera transparente, sobre todo cuando nos estamos jugando la selección de fiscal general y que no puede tener de ninguna manera ningún vínculo con la mafia, ni política, ni contra el narcotráfico. A propósito de lo que menciona precisamente el presidente del Consejo de Participación, Andrés Pantoni, decía que no podían continuar con el proceso de selección de la fiscal para hacerlo debido a que no están completos dentro del Consejo de Participación y que eso es una atribución que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Aquí también hay de alguna manera un confrontamiento. Hay un confrontamiento innecesario. La Asamblea tiene que entender que el señor Rosero fue destituido en el Consejo de Participación Ciudadana y la LOCEP es clara al decir que él no puede volver a esa misma institución. Él puede ser funcionario en cualquier otra porque ya cumplió sus 2 años, pero no puede volver al Consejo de Participación Ciudadana. Lo que corresponde es que posesionen al señor Óscar Ayerbe y cierren esto. Pero claro, así como se guardaron la posesión del superintendente de bancos, hoy se están guardando la posesión de Óscar Ayerbe para ver cómo transan y cómo juegan con los acuerdos políticos dependiendo de las elecciones de este 13 de abril. ¿Qué querer apresurar, como lo mencionabas, ahora un concurso de la fiscal cuando hay otras autoridades que están en espera? Uno de ellos precisamente el Consejo Nacional Electoral, donde hay cuestionamientos también, pero están llevando un proceso electoral. Acordémonos que este pedal de este acelerador lo metió Augusto Verduga en su momento. Y bueno, hicieron algo correcto, entre comillas, porque fue muy cuestionado también el reglamento para la selección de la fiscal general. Sin embargo, creo yo que, como tú bien dices, hay que agilitar otros procesos. Hay que priorizar las autoridades que están prorrogadas para que ya no estén prorrogadas y tengan autoridades nominadas. Y en lo posterior encargarnos de estas situaciones. Yo creo que la fiscal Diana Salazar ha hecho su trabajo muy bien.
agradecemos que haya aceptado quedarse en funciones porque bien podía renunciar, y sobre la base de eso debemos nosotros como ciudadanos evaluar las actividades del Consejo de Participación Ciudadana, que no pueden seguir siendo la dilación y el hartazgo de la ciudadanía en cuanto a sus acciones y ejecuciones. ¿Cuál sería, de forma final, el mensaje para los ecuatorianos cuando este 13 de abril volvemos a las urnas y se define el futuro del Ecuador? Los ecuatorianos tienen que votar por una alternativa que quiera generar un cambio en lo institucional, una alternativa que no quiera cooptar las instituciones para valerse de impunidad. El ecuatoriano tiene que pensar muy bien su voto y recordar qué fue el correísmo para este país. El correísmo fue la corrupción y el despilfarro desmedido de recursos en lo amplio y en lo corto. Por lo tanto, tenemos que votar con memoria, tenemos que votar este 13 de abril con mucha conciencia y sobre todo tenemos que votar por una opción democrática y libre. Queremos agradecer a Santiago Bektach, analista político, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de lo que ha sido este caso Ligados. También otros puntos, entre ellos cómo está desarrollando la campaña electoral y qué se espera para este 13 de abril. Con esto retornamos. Corape informa.